Análisis feminista con Lucía Lagunes, lectura crítica de la realidad con perspectiva de género. Hola, ¿qué tal? Muy buen miércoles. ¿Qué tal el calorcito por acá? En la Ciudad de México está bueno. ¿Cómo está por allá en sus entidades federativas? Si nos quiere contar, nos va a encantar. Bueno, pues hoy es miércoles, día de análisis feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y muy contenta de que nos esté acompañando en una emisión más de este programa. Y bueno, recordarle las alianzas que en este momento, las alianzas radiofónicas que en este momento se suman a transmitir de manera simultánea esta emisión. Vamos a empezar yéndonos a Michoacán con Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está en el municipio de Contepec. Saludos a Contepec y también saludos a Jocotitlán, que en el Estado de México se está enlazando a través de Radio Joco en el 106.9 de FM. Saludos también para Jocotitlán. Y bueno, pues en días pasados ha habido una polémica importante a propósito de el caso de esta niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas, que en un primer momento le habían negado la interrupción legal del embarazo, de un embarazo producto de una violación, hay que decirlo, una niña de 11 años. Y nos da la oportunidad de hablar qué pasa con esta normativa que tenemos en México, que se ha ido avanzando en entidad por entidad para poder despenalizar el aborto, pero que tenemos desde hace mucho tiempo una norma oficial mexicana, la norma 046, pues que le da directrices, vías de actuación al personal de salud público y privado, hay que decirlo, porque no es solamente para los hospitales del sector salud, sino que es una norma que abarca todos los servicios de salud, cómo atender, qué hacer, cómo tratar a las mujeres víctimas de violencia sexual y qué producto de esta agresión pudieran tener un embarazo no deseado, por supuesto, un embarazo producto de la violación, pero también habla de qué pasa con las niñas en este contexto. Y por eso hemos buscado y nos da muchísimo gusto que Verónica Cruz, fundadora de Las Libres, que es una organización en Guanajuato muy importante, pero en todo el país. Digo, su sede está en Guanajuato, pero sí tiene una característica esta organización de Las Libres, es que ha trabajado a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional por los derechos sexuales y reproductivos, y pues ni más ni menos tenemos a Verónica Cruz, que es fundadora de esta organización tan importante. Verónica, bienvenida a Análisis Feminista, un gusto tenerte aquí. Buen día, Lucía. Buen día a todas las personas que nos escuchan y para mí también es un gusto poder estar conversando contigo hoy. Pues vamos a iniciar. A ver, el caso de esta niña de Matamoros nos abre el cuestionamiento de qué está pasando en los servicios de salud, qué tanto se aplica la norma. Estamos hablando de una norma que tiene más de 20 años, ¿Vero? Más de 20 años, justo así surge mucho más amplio el movimiento por los derechos sexuales y reproductivos en México y particularmente por el acceso al aborto por violación, que fue como una de las principales banderas que el movimiento feminista y el movimiento a favor del derecho al aborto fuimos, eso, como tú bien lo decías, caso por caso, tratar de que se cumpliera la ley, porque el derecho al acceso al aborto por violación existe en México desde los años 60. El problema siempre ha sido el acceso. Y por eso esta norma, como tú bien lo decías, la norma 046, gracias a esos casos que fuimos denunciando las organizaciones acompañando estos casos, especialmente de niñas como este, hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años, siguen siendo otra vez la misma historia, ¿no? Donde hay una normatividad muy clara que le dice a los servicios de salud, basta con que en este caso las niñas con mayor razón,
solo, en este caso, ni siquiera la niña tendría que manifestar que quiere interrumpir el embarazo producto de violación, sino son los adultos alrededor de ella, como los prestadores de servicios, quienes tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a abortos seguros por su edad, porque fue producto de violación, por su salud y por el desarrollo pleno de su vida, que eso es lo que garantiza la norma. Y la norma no tendría, o sea, tenemos en este caso hoy como claroscuros, ¿no? Por un lado, otra vez, parece que estamos hace 30 años con el primer caso denunciado, obligando a que se cumpla la ley, haciendo que los servidores públicos entiendan que más allá de lo que crean personalmente, tienen que aplicar. Si trabajas en lo público, tienes que aplicar la ley. Por el otro lado, ya vemos ciertos avances en el mismo caso que no se repiten como hace 30 años o 20, que era imposible que los servicios que están a favor de la protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes acompañen, aunque no crean personalmente en el aborto por decisión, acompañen el aborto en términos legales. En primera instancia, otra vez lo mismo, nos hacen revivir hace 20 años, negar el acceso. Pero luego es por esta normatividad, por esta presión, porque y a mí me parece que han sido los medios de comunicación, como ustedes, por supuesto, y muchos otros en los territorios, los que han acompañado mucho la denuncia pública. Es decir, basta con que un caso se haga público, desafortunadamente, por un lado es eso, sin los que no son públicos, pues no van a tener acceso porque entonces dependen de que cada quien haga lo que quiera en cualquier entidad de la República. Pero en este caso basta con que un medio local o nacional haga público el caso para hacer la presión social necesaria para que las autoridades cumplan. No debería ser así, pero bueno, por lo menos tenemos eso. Pero eso nos hace, Verónica, ir un paso atrás, porque no todos los casos se viralizan, no todos los casos se mediatizan, no siempre sabemos qué está pasando, ¿no? En las redes sociales, o sea, no puedes hacer que el cumplimiento de la ley dependa de si sale en redes sociales, si un medio de comunicación lo denuncia o no. Tendría que ocurrir de facto. Y yo te pregunto, eh, ¿hay alguna sanción para los servidores públicos que no aplican la norma 046? Sí, totalmente. Pero antes de eso me gustaría decir que hay muchas, es decir, por ejemplo, las Libres y otras organizaciones y sobre todo las redes de acompañamiento a abortos seguros y por supuesto el tema de aborto legal es fundamental. Hemos acompañado miles de casos donde incluso las mujeres o las niñas no quieren ir a la autoridad por el estigma, ¿no? Por la carga, porque la familia a veces ni siquiera tampoco quiere acompañar la decisión y quiere imponer la maternidad forzada. Entonces, hay casos donde ya es un trámite, es decir, basta con que a cualquier adulto, las niñas o cualquier persona víctima de violación decide interrumpir el embarazo, hay acceso a través de las redes. El gran problema siguen siendo los servicios de salud. Obviamente, las redes con mayores herramientas, nuestra primera responsabilidad es acompañarles a que lo exijan en el ámbito público, justo para hacer que la norma se cumpla y que los prestadores de servicios aprendan a que es su responsabilidad y su obligación. Pero sobre todo en adultas la mayoría no quiere, incluso si son víctimas de violación y saben que tienen derecho, no quieren ir a los servicios públicos, prefieren hacerlo en su casa, acompañadas de manera segura sin tener que decirle nada a nadie. Pero en el caso de las niñas, sí tratamos, las Libres al menos, de que siempre sea en lo público. Y en ese caso, siempre se cumple cuando están acompañadas. Y es lo que dices, no debería ser así, que solamente cuando están acompañadas sea donde sí acepten los servicios estar o en donde los medios de comunicación lo hacen público. Debería ser todos los casos, pero yo creo que tenemos un problema más grande que ese. La mayoría de la población no sabe y eso es una responsabilidad de la autoridad. No sabe que hay Absolutamente. una norma muy amplia que garantiza este derecho y que basta con que las mujeres quieran interrumpir esos embarazos no deseados. No lo saben las mujeres, no lo sabe la población, no lo sabe mucho del personal médico, Exacto. y eso es obligación del Estado, es decir,
mantener la formación permanente del personal médico en este tipo de normas, porque yo no sé si en enfermería, si en las escuelas de medicina se habla de la normatividad legal con la que los médicos, las médicas tendrán que trabajar, porque eso nos ahorraría un paso. A ver, tú decías algo muy importante, las mujeres víctimas de violencia sexual que deciden interrumpir el embarazo producto de esta agresión sexual, no quieren ir a los servicios públicos pues, por el estigma, por todo esto que no tendría que ser. Uno tendría que recurrir y decir voy y tan tan, ¿no? No tendrían por qué sentirse ni juzgadas, ni observadas, ni nada por el estilo. Sin embargo, eso ocurre. ¿Qué hacer, mi querida Vero? Porque tú lo estabas comentando, estamos hablando de más de 30 años. Estamos hablando de que muchas organizaciones, entre ellas las libres, efectivamente lo que han hecho es dialogar con las autoridades sanitarias para explicar la dimensión de los estragos de una agresión sexual. Y la última modificación, la norma 046, si mi memoria no me falla, tiene que ver que no tienes que denunciarle penalmente nada. Puedes llegar a los servicios de salud y decir, tengo un embarazo producto de la violación y quiero interrumpirlo, y las autoridades sanitarias están obligadas a decir, ¿cómo no? Y hacerlo. O sea, esos son los avances que se han logrado. Antes tenías que ir a denunciar, que el juez te autorizara. Hoy eso no es requisito y sin embargo tenemos el caso en Matamoros y muchísimos casos más que seguramente las víctimas están tratando de acceder al servicio y no se puede, Verónica. Exacto, desde el 2016, que es la última reforma a la norma 046, maravillosa en términos del papel, que tiene, que quita, derriba todas las trabas que antes se le ponía a las mujeres víctimas de violación. Uno, súper importante, no es requisito poner denuncia. Si no se quiere denunciar, y la mayoría de las mujeres siguen eso, no quiere denunciar una violación por vergüenza, por miedo, por el estigma, porque no quiere que su agresor vaya a tener más represalias o a veces por la propia familia, como sabemos, en los casos de menores, la mayoría de los agresores son de la familia y entonces a las niñas les cargan el hecho de que hasta destruyen las familias cuando Claro. denuncian, ¿no? Entonces hay unas cargas familiares, sociales, gubernamentales muy complejas para el acceso. Pero las tres cosas muy importantes es esto. En mayoría de edad, mujeres mayores de edad no necesitan denunciar para acceder al aborto por violación. Con su dicho basta. Y como tú lo decías muy bien, no solo en las instituciones públicas, sino en las privadas, ¿no? Basta con que digan, fui víctima de violación y quiero interrumpir este embarazo no deseado y están en el marco de la legalidad en todo el país. Otra cosa súper importante es que no hay plazos. Para los casos de violación no hay plazo. Aunque la ley diga en el caso de Ciudad de México u otra que ha legalizado hasta 12 semanas, Mm. en caso de violación no hay plazos. Y tercero, en caso de menores, con mayor razón. Los servicios de salud, y además tenemos otra norma muy importante de salud, la 007, saben perfectamente en teoría los prestadores de servicios que cuando se trata de menores de edad, sí o sí debería ser aborto por los riesgos asociados a la salud por la edad, ¿no? Entonces, es súper importante, pero en el caso de menores, ahí sí, los prestadores de servicios de salud o cualquier adulto que se entere de la violación tiene la obligación de denunciar porque se trata de una menor de edad y tiene una protección mayor. Es decir, pero no van pegados. Por una cuerda debe ir el sistema judicial para eso, para procesar al probable delincuente, al violador, y por el otro lado va la norma de salud para interrumpir el embarazo y no tendrían por qué contraponerse. Pero justo el problema estructural está en esto que hemos dicho. Uno, las mujeres, las niñas, por obvias razones, no saben y no saben porque no tenemos un sistema educativo donde los derechos de las mujeres se promuevan, donde se esté educando a las mujeres en el sistema educativo formal. No tenemos en la educación en medicina que todos los médicos, todos los ginecólogos, todas las enfermeras sepan de aborto y mucho menos se les está enseñando aborto con medicamentos cuando es un derecho en México y es de acceso universal. Y, Ese es el gran problema.
Tú hablabas de la norma 007, un poco, si nos dices brevemente de qué se trata esa norma para la audiencia y para que nos quede muy clara, es decir, cuáles son los caminos que tienen las víctimas de violencia sexual que tienen producto de esa agresión un embarazo. Bueno, de hecho, la norma 007, bueno, habla de muchas cosas, pero tres cosas que tienen que ver fundamentalmente con esto que estamos hablando. Uno, por ejemplo, antes incluso de que el aborto fuera legal en términos de regulación en las veintitantas entidades de las 32 en México, la norma 07 ya hablaba de que los servicios de salud no podían negar el servicio cuando mujeres iban en procesos de aborto, ¿no? Es decir, fuera inducido o no, tenían que garantizar el servicio, incluso antes de todo este tema de la legalidad. Dos, en materia de menores de edad, dice claramente que sí o sí tiene que protegerse el bien superior, que en este caso es la niña, y por razones de salud, como sabemos, la Organización Mundial de la Salud, de ahí está muy claro el texto en la 007, ha dicho que las mujeres, después de los 20 años, es cuando tienen capacidad para poder tener por decisión, ¿no? Incluso y tener los otros aspectos sociales, emocionales, materiales para tener embarazos y para parir. Entonces, menores de 20 años tienen muchos riesgos asociados y por supuesto entre 10 y 14 años, que sigue siendo un problema de México, embarazos de niñas de 10 a 14 años sí o sí debería ser aborto, porque se está poniendo en riesgo la vida, la salud de esa niña y el futuro, por supuesto. Como sabemos que al final ellas son las que terminan truncando en lo general su desarrollo por obvias razones, porque tienen que niñas criando niños, ¿no? Y el tema de lo que también decías al principio, la responsabilidad. En esa norma está el tema, quien sí tiene una carga, incluso penal y monetaria, son los prestadores de servicios al no garantizar estos servicios de salud. Y eso la mayoría de la gente ni los prestadores lo saben, por eso siempre están tratando los que están en contra de imponer sus creencias, cuando en realidad ellos sí tienen un problema muy serio con la ley de no cumplirlo. Pero como en México no somos todavía muy adictas a estar denunciando a cada servidor público que no cumple con su responsabilidad. Y no solo, a ver, yo creo que tocas varios temas. Tenemos 3 minutitos antes de irnos al corte, pero me gustaría decirte, no solamente es que si las mujeres o las personas que hacemos uso del servicios de salud denunciamos o no el maltrato en los hospitales, etcétera. Bueno, vemos en muchas clínicas que hay carteles que dicen los derechos de los pacientes, chalala, denuncia en tal lado, y a lo mejor hay gente que denuncia, pero nunca se sabe qué pasa con esas denuncias. Entonces, eso realmente es un boomerang, porque tú denuncias, no sabes nada, no sabes qué pasó, el maltrato hacia las y los pacientes se sigue dando y tú dices, bueno, ¿para qué denuncio? Y en el caso muy concreto de las mujeres que quieren acceder a un servicio de interrumpir un embarazo, del aborto legal por violación, pues mucho menos, porque ya de por sí se te quedan viendo feo, te ponen trabas, este, y luego pues denunciar, tienes un estrés, un trauma por la agresión, y la autoridad no te la hace más fácil, mi querida Vero, y ahí está las ausencias de la política real a favor de las mujeres, Verónica. No, pero además no solamente, imaginemos, en la norma 046, que está súper aceitada, que fue súper acompañada por la sociedad, que está muy bien hecha, que la normatividad le dice a los prestadores de servicios de salud haz 1, 2 y 3, ¿no? Y siguen sin cumplir la norma que desde hace 30 años existe y muy puntual desde el 2016, que le quitó todos los elementos que obstaculizaban el acceso a las mujeres, pero incluso en los 22 estados donde ya hasta las 12 semanas es legal el aborto, tampoco están cumpliendo con los servicios. Y ese es Entonces, el reto. ese es el Perdón, reto. perdón que te interrumpa, pero tenemos que ir a un corte y no quiero dejar como la idea cortada. Ese es el reto. 24 entidades federativas despenalizadas, pero ¿cómo caramba se aplica la ley, verdad?
Vamos El a ir a un corte acceso. de estación en Análisis Feminista. Regresamos para seguir hablando con Verónica Cruz, fundadora de Las Libres y del tema del el acceso que tienen las mujeres víctimas de violencia sexual y que por ello tengan o no embarazo, tendrían que tener un trato digno en los servicios de salud y una serie de elementos que vamos a hablar con Verónica después de este corte. No se vaya, volvemos. Hablar de embarazo infantil es hablar de violencia. Una niña menor de 15 años que se embaraza no está viviendo simplemente una maternidad temprana. En muchos casos estamos frente a violencia sexual, abuso, coerción o una unión forzada. Los datos más recientes muestran que esta realidad persiste. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en 2025 se registraron 7.852 partos en niñas de entre 12 y 14 años. Esto representa una tasa de 2.39 nacimientos por cada 1.000 niñas de este grupo de edad. El propio Consejo Nacional de Población señala que la fecundidad forzada en niñas de 10 a 14 años constituye una violación de derechos humanos y una emergencia de salud pública, vinculada casi siempre con la violencia sexual. Por eso, la respuesta no puede limitarse a prevenir embarazos. Es necesario prevenir y atender la violencia sexual, garantizar educación sexual integral y asegurar el acceso a servicios de salud, protección y justicia. En febrero de este año, la Secretaría de las Mujeres y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes reforzaron la ruta NAME para atender y proteger a niñas y adolescentes embarazadas o madres menores de 15 años. Porque una niña tiene derecho a crecer, estudiar, jugar y decidir sobre su propia vida. Una niña no debería ser madre. Una niña debería tener la oportunidad de ser niña. Quédate en Análisis Feminista con Lucía Lagunes Huerta. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista 5535084761. También recordarle que ese es nuestro número de teléfono en cabina, se me olvidaba decirle, pero también recordarle que en las redes sociales de X, Facebook, Instagram de CIMAC Noticias va a poder encontrar el enlace a este programa, pero también las vías de comunicación utilizando dos hashtags, CIMAC Radio y Periodismo Feminista. Háganos llegar temas, casos, propuestas que a usted le gustaría que pudiéramos atender aquí o denuncias que también quisiera hacer de lo que está ocurriendo, no solo en los servicios de salud, que es el tema que hoy estamos tratando, sino en general. Hablábamos precisamente, mi querida Verónica Cruz, fundadora de Las Libres, de este tema estructural, ¿no? Yo recuerdo que será los años 90 la discusión de las organizaciones de cómo facilitar que la ley de aquel momento, de los códigos penales que permitían el aborto por violación, por grave peligro de salud o de muerte de la mujer, incluso en Yucatán por pobreza, ¿verdad? Por cuestiones económicas, pues estaba muy bien redactado en el papel, pero la aplicación era completamente tortuosa. Y bueno, producto de todo eso es lo que hoy tenemos este marco que tú nos has hecho favor de compartir, Verónica, este marco legal y aterrizamos a los servicios de salud, que es uno de los primeros, yo diría, contactos que las víctimas de violación tienen. Y hablábamos de la norma 046. Si bien regula la atención en casos de embarazo, también tiene un mandato para las víctimas de violencia sexual, porque no todas las víctimas de violencia sexual quedan embarazadas, pero sí tienen una ventana de muchísimos riesgos de infecciones, etcétera. ¿Qué otras cosas mandata la norma? Y en el caso de las niñas, también, ¿qué énfasis se está colocando? Sí, es súper importante, por eso nos encanta decirnos la maravillosa norma 046, porque recoge justo como los servicios de salud, como tú bien decías, no solamente para las víctimas de violación, sino en general. Es la institución que todavía tiene mucha confianza en la población, donde sí o sí va a llegar la mayoría de la población.
Y en este caso sí, tiene esta parte de la atención integral a las víctimas de violencia sexual, no solo por violación, sino todas las violencias que están dentro del tema o del ámbito de la violencia sexual. Y en el caso de violación, incluso que, como decíamos, si las mujeres deciden no denunciar, todos los servicios de salud son los que obligados a coordinar todos los servicios, por ejemplo, la profilaxis para prevenir. Ojalá las mujeres llegaran todavía, sigue sin suceder que lleguen dentro de las 72 o 140 horas después de ocurrida la violación para poder prevenir un embarazo con la anticoncepción de emergencia, pero sí, sí, eso sí lo hacen y eso sí lo hacen en general muy bien los servicios de salud con la profilaxis para infecciones de transmisión sexual. Y ahí sí incluso nos ha tocado ver, no solo en Guanajuato, sino en todo el territorio, como incluso si primero llegan a denunciar las mujeres y no hay incluso un embarazo, las fiscalías sí derivan rápidamente a los servicios de salud para toda esta atención en materia de salud emocional, física y sexual y para la prevención de infecciones de transmisión sexual. Y en eso sí nos consta que ha habido un poco más de capacitación para los prestadores de servicios de salud, sobre todo los programas de salud emocional que ya tienen los servicios de salud para atender directamente la norma 046, incluso recursos y capacitaciones específicas desde la federación. Entonces, eso sí, pero cuando hablamos de aborto, ahí otra vez es el problema, porque entonces, como este caso de esta niña de Matamoros, otra vez discutiendo las mismas cosas de hace décadas. Y que ahí entra esta cuestión moral, ¿no? De muchas personas prestadoras de servicios de salud, y hablo no solamente de médicos y de médicas, sino del personal de enfermería, de trabajo social, incluso puede ser hasta el director o directora de la clínica o del hospital donde te encuentras. Y eso también está previsto, déjame ponerlo así, en las reglas, porque puede haber objetores de conciencia, se les llama, ¿no? Yo no puedo hacer eso porque mi religión, mi conciencia, mi moral, mi lo que sea, pues no me lo permite. Pero aquí, y está bien, pero la institución tiene una obligación. ¿Qué hacen? ¿Qué tienen que hacer las instituciones cuando tienen personal objetor de conciencia y frente a casos como el de la niña de Matamoros y todas las víctimas de violencia sexual, porque es uno además de los delitos que estamos viendo que está creciendo en nuestro país? Sí, totalmente. De hecho, es súper importante que los prestadores de servicios de salud, pero también las mujeres y la población sepan que la objeción de conciencia no es un derecho, no es un derecho igual que el derecho al acceso al aborto, porque el aborto es un derecho, ya lo dijo la Corte y ahorita voy a eso. En ese sentido, no puede ser, es decir, la objeción de conciencia solo es individual, no puede ser institucional y está la obligación de los servicios de salud. Incluso siempre ponemos ese ejemplo como para que se entienda, si llega una persona a los servicios de urgencias y hay un solo personal y es objetor, no tiene opción porque no tiene para derivar en esos servicios de urgencia. Lo tiene que hacer a pesar de su objeción de conciencia, porque se tiene que garantizar, no como antes que incluso salían los secretarios de salud de uno y otro estado a decir, todo mi personal es objetor, entonces no lo voy a hacer. No, no es institucional la objeción de conciencia, pero además en el 2021 y el Senado está en deuda desde el 2021 porque la Corte le obligó al Senado a que regule, a que le ponga límites a la objeción de conciencia. Y muy clarito dijo la Corte, el aborto ya no es un delito en todo el territorio mexicano, es un derecho y no se puede negar el acceso al derecho al aborto, ¿no? Y eso va directamente al límite de la objeción de conciencia para los prestadores de servicios de salud. Y esa es una falta, una falla que no ha hecho el Congreso Federal para la Ley General de Salud, ponerle límites a la objeción de conciencia. Pero es muy importante que entendamos que no tienen el mismo valor. El acceso al aborto es un derecho y no están en el mismo nivel la objeción de conciencia. En la vida real son incluso supra mayores porque es el poder médico que se impone frente a alguien que no conoce sus derechos. Y que, claro, es decir,
cuando México se ve como país y se ve las normas, ¿verdad? Con las que cuenta, dicen, wow, o sea, sí es un país de avanzada, es un país que tiene, que la Corte dijo que no es criminal interrumpir un embarazo, que en la Constitución están los derechos de las mujeres, que tienes la ley general, que hoy ya tienes hasta la Secretaría de las Mujeres sin secretaria, pero ya está en la institución. Ahí está. Puede esperarse que eso, pues, ¿cuál es la prisa? Yo quisiera ver a la Secretaría de Gobernación sin Economía titular, ¿no? De Economía sin titular, o el SAT, ¿no? cualquiera otra, ¿verdad? Esperarse 8 meses a que no haya titular, pues total, las mujeres aguantamos. Bueno, pero ese es otro tema. Es decir, y uno diría, pues hay todo. ¿Qué es lo que pasa en México? Y cuando tienes una primera presidenta que ha dicho que está con las mujeres, Vero, ¿cuál es el cambio que tenemos que haber? Porque hay muchos datos, la cápsula no lo decía. CONAPO habla de fecundidad forzada en niñas, ¿no? Que ya digo, es un concepto que puedes decir, wow, y tú donde estás seguramente nos podrás contar de lo que se está hablando, que es muy importante y que está ligado con esto, que estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos. Em, pero que en el discurso de instituciones como CONAPO, que yo digo cada vez tiene menos presencia realmente, ¿no? Y esa es una lástima. Pero cómo aterrizar, es decir, ¿qué es lo que tú ves en este sexenio que, que viene arrastrando, por supuesto, de otros que tampoco se han comprometido con los derechos de las mujeres, pero que tú señalabas, las organizaciones han arrancado leyes, arrancado programas, arrancado presupuesto para que funcionen? Hoy se supone tenemos la voluntad. Se dice que son feministas, diputadas, senadoras, la presidenta, creo que la mitad de las mujeres del gabinete o del gabinete completo dicen que son feministas. Es decir, la palabra feminista está colocada en la boca de todas e incluso de todos, te podría decir, pero pues tenemos estas realidades. Sí, yo creo que hoy nos han puesto enfrente este gobierno en México y todo lo que has dicho que tengamos a la presidenta y que llegaron todas con ella. eh, Nos ha puesto enfrente que tenemos que cambiar de estrategias, porque yo recuerdo primero con las cuotas, luego con la paridad, luego con las leyes, luego que las funcionarias, luego que fueran feministas, luego que tuvieran perspectiva de género, luego el presupuesto y hemos transitado ya por todo, incluso llegar a que tengamos la primer mujer presidenta y que además te asume y se dice feminista y eso no se ha traducido en la vida real. La realidad siempre se impone y la realidad lo que nos dice y yo creo que lo de la Secretaría de las Mujeres es el ejemplo perfecto de es más importante lo electoral, vete para allá porque allá necesitamos el bomberazo y la Secretaría se puede quedar. Tampoco estoy diciendo que era la mejor, ¿no? Pero de lo que habla es que no importa, no importa, no está, no es la prioridad, aunque tengamos a la presidenta con Conaya, la paridad y a la mayoría de senadoras y todo mundo diciéndose feminista. No, la agenda de las mujeres no es prioridad, no le importa a nadie, nos sigue importando mayoritariamente a nosotras, a las feministas que todos los Mm. días estamos luchando en la realidad cotidiana. Y eso me parece que nos pone enfrente de decir, a ver, sí tenemos las leyes maravillosas, de hecho aquí en la CEPAL que está revisándose el consenso de Montevideo, que es el acuerdo más importante en materia de derechos sexuales y reproductivos o que incluye lo más amplio que hace 13 años se firmó para la región, lo más avanzado del mundo, hoy en una región donde imaginemos, México, Brasil y Uruguay son los únicos tres países de referencia que están avanzando o avanzados con los derechos sexuales y reproductivos frente a una región donde la derecha e incluso gobiernos dictatoriales o fascistas están retrocediendo unos 30 años atrás. Y una que es de México dice, no, bueno, sí, esto que decías, tenemos
leyes muy bien, yo creo que todas hemos sido parte de esa lucha, no podemos negar que tenemos leyes muy bien hechas, pero que no se cumplen y que las primeras que no las cumplen son quienes están obligadas a cumplirlas, que son las mujeres y los hombres que están en esos puestos de decisión, que están obligados a garantizar unas mejores condiciones de vida para niñas y mujeres. Y efectivamente, México está presentando los mejores resultados porque ha cumplido con la ley, pero ya si hablamos de la realidad pura y dura, como este caso de la niña de una semana atrás, diría, bueno, y entonces todo lo que han avanzado, ¿por qué seguimos teniendo estos casos que ya no deberíamos tener si México hiciera las dos cosas estructurales y los derechos de las mujeres fueran la prioridad? Y solo hablando de derechos sexuales y reproductivos, es que todas las niñas, todas las mujeres conozcan sus derechos, los sepan exigir, los prestadores de servicios sepan sus obligaciones y cumplan la ley. Solo eso, porque el marco lo tenemos y lo tenemos bien amplio. Pues esto que tú dices que parece tan obvio, que cumplan la ley. O sea, no estamos pidiendo cosas o no se están pidiendo cosas extraordinarias, y más cuando hablas de Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho en México es cumplir la ley. Las instituciones están obligadas a cumplir la ley, pero no ocurre. ¿Qué cambio, tú decías, hay que cambiar la estrategia, ¿no? Pasamos y hacías una pequeña línea del tiempo cuando fuiste nombrando desde el derecho al voto hasta la primer presidenta, así como para resumir. ¿Qué cambio de estrategia, Verónica, necesitan hacerse desde las organizaciones feministas para poder avanzar en la concreción de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, para dejar a un lado este rezago que tenemos en la vida cotidiana? No hablo en el papel, hablo en la vida cotidiana de los hechos concretos, como tú decías, la realidad se impone. Sí, yo creo, irónicamente, es volver al principio, ¿no? Hacer el trabajo con mujeres, con mujeres, la colectividad, la comunidad, la organización social, hacer ese trabajo que le llamamos de hormiga, que mucho lo dejamos de hacer. No hablo por mí, pero muchas organizaciones, porque ya estaba la ley, porque el Estado ya en teoría tenía que cumplir, y es así, porque no tenemos que hacer su trabajo, pero sí me parece que como toda, o sea, sí tenemos las leyes, sí tenemos la gente feminista en el poder, pero no tenemos una traducción o que la realidad haya cambiado. Entonces, otra Déjame, vez, perdón que te interrumpa, porque yo creo que la gente se dice feminista, pero no es feminista, Vero Cruz, porque si fuera feminista no estaríamos en esta situación. Tienes que ser congruente con lo que dices ser, y tendrías que defender los derechos humanos de las mujeres a costa de muchas cosas, y no subirte a la tribuna detrás de un señor a gritarle: no estás solo. Perdón, es, Vero, que te interrumpa así. sí, pero entonces necesitamos otro programa para discutir sobre los feminismos y asumirse feminista, porque efectivamente, si hablamos del feminismo y de los feminismos, o al menos el feminismo que a mí me educaron mis maestras mexicanas feministas, es eso lo que tú has dicho. Ser feminista es transformar la vida de las mujeres desde una perspectiva de la igualdad. Y pues unas son más desiguales que otras. Aquellas tienen sus derechos allá muy, muy bien y por eso no los quieren soltar, ¿no? Y por eso no se meten a la lucha en serio ni a los señores, o como lo dijiste, tal cual. O sea, el hecho de ver a unas feministas ahí decirle a un señor que no está solo y no procesar incluso a sus iguales de la misma forma si son o no de su partido opositores, ya te dice todo, ¿no? Pero necesitamos una discusión sobre eso. Efectivamente, yo estoy de acuerdo. El feminismo sería que a pesar de todos, contra todos, ir por la transformación de la vida de todas las personas y no solo por la mía, que sea senadora o no. Mm. Y ese es el reto, es decir, porque lo que hemos visto es, tenías o tienes, ya no sé cómo nombrar el anexo 13, ¿verdad? Y ahora pues ya no tiene ni caso verlo, porque tiene todo menos los dineros para que normas como la 046 se cumplan, para que haya programas en la Secretaría de Salud para formar
yo no hablo ya de capacitación, pero tú me lo dirás, para formar al personal médico y de salud y de todos los hospitales, para que sepan qué hacer en casos de agresión sexual, cómo se aplica la norma 046, incluso la 7 que tú nos mencionabas y que es mucho más antigua, y los derechos en general de las mujeres para que cese la violencia obstétrica, que ese es otro programa que sin duda tenemos que abordar, etcétera. Y no está, uno mira el presupuesto y bueno, sí, en términos globales hay un incremento, pero no está para los derechos de las mujeres. Sí, pero es que es todo, ¿no? Lo estructural, si habláramos de lo estructural, tendríamos que ir por la estrategia de cambiar sustantivamente nuestro sistema educativo formal, donde efectivamente los derechos de las mujeres sean una materia, sí o sí, las niñas desde chiquititas sepan que tienen derechos y cómo gestionarlos, cómo lucharlos, cómo exigirlos. El tema de los presupuestos efectivamente ya está en el último lugar, pero imaginemos que con la primer mujer presidenta, donde llegaron todas y bla, 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 lo máximo que han hecho, y porque así lo han estado presumiendo en todos los espacios internacionales, es su famosa cartilla de los derechos. Eso te habla un montón de que nos regresaron 50 años atrás, ¿no? O sea, digo, no, bueno, estas se están enterando que las mujeres tenemos derechos y están difundiéndolo y Pues pensando que están asombradas, pero están asombradas, los acaban de conocer. pero eso dice mucho, ¿no? Están en el principio. Cuando la presidenta se presentan estos casos que ha tenido 3 oportunidades, no sabe o no quiere decir que la Corte fue muy clara en el 2021 que el aborto es de acceso universal, que es un derecho. Todavía ella misma ha dicho en otro caso de otra niña, sí, tiene que ir a hablar la secretaria con el secretario de salud para que le dé el servicio a esa niña, en ese caso que fue mediático y que ella tuvo que intervenir porque fue un escándalo público. Cuando tenía la mañanera, el micrófono nacional para decir con todas sus letras que el aborto es un derecho, que ya no es un delito, que existe la norma 046 y que son los servidores públicos quienes tendrían que estar temblando cuando no cumplen con la ley. Y que eso sería una gran difusión. Es decir, porque si hay un espacio que tiene audiencia masiva por toda la estrategia y todos los medios eh, sociales del Estado, los medios públicos que realmente son medios del gobierno y que responden y en cualquier lugar ves la mañanera, pues hablar de que existe una norma 046 desde tal fecha y que eso obliga, bla. O sea, no tienes que inventar el hilo negro, pero ahí, Sería la mejor campaña nacional. claro, claro, pero ahí yo creo que nos enfrentamos eh, a un freno de convicción interna de la propia presidenta. Se puede decir feminista, porque yo creo que el feminismo es uno, y ya sé que ahí necesitamos como 10 programas más, Vero, que hay que programarlos, pero el feminismo es uno. El feminismo nace, surge, se crea para las mujeres, para que las mujeres podamos crecer, desarrollarnos en igualdad y que todo lo que tenemos a nuestros alcances, todas las que tenemos un poquito más, un programa de radio, lo que sea, pues lo pongamos al servicio de las mujeres. Ahora las políticas con mayor razón. Entonces, por eso creo que uno puede decir, pero no lo es, y que ese es el gran reto, porque se crea una enorme confusión. Ah, entonces cualquiera puede ser feminista y nada más se dice y sigue volteando por otro lado, ¿no? Porque además es moda también y ahora se ve bien y la palabra tiene bluff y tal, pero yo sospecho eso, tanto la presidenta como otras feministas que no se atreven a utilizar ese micrófono que tienen, sea en el Senado, sea en la Cámara, sea la propia presidenta con su mañanera, pues en realidad ellas siguen teniendo mucho problema de autocensura con el tema, pero sobre todo mucho miedo a los otros señores, ¿no? A los que sí mandan, ¿no? Vero, y ya para cerrar, cuéntanos qué viene después de esta reunión del Consejo de Monterrey donde tú estás en Uruguay. Es decir, están revisando y qué onda, como Pues breve para que interesante. podamos.
Sí, interesante el consenso de Montevideo porque lo que la mayoría del movimiento latinoamericano esperaba, bueno, hasta mañana sale la declaración, es que quizá muchos de los países no lo vayan a firmar porque pues ahora están justo en contra incluso de nuestros derechos sexuales y reproductivos y por supuesto el tema en cuestión siempre va a ser aborto y que no se hable de aborto y bla, 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 ¿no? Sin embargo, apenas esta mañana empezaron a hablar los países sobre lo que han hecho, incluso países como El Salvador y otros han dicho que van a ratificar el consenso de Montevideo, que es este documento amplio, único en el mundo sobre el avance más progresivo de los derechos sexuales y reproductivos. Pero otra vez, es un documento de hace 13 años súper maravilloso y seguimos discutiendo que ningún país, incluso México, tiene educación integral en la sexualidad en su sistema educativo formal. Y entonces eso te habla de que sí lo firman, sí lo ratifican, han hecho cosas y el gran tema es el envejecimiento de la población en la región y las migraciones y por el otro lado el descenso de la fertilidad. Y entonces ahí están puestos los temas ahora. Pues hablaremos contigo una vez que salga la declaración, si nos permites, para Claro. seguir hablando de esto. Verónica Cruz, que tengas muy buena estancia en Uruguay. Te queremos de regreso pronto en nuestro país. Y bueno, pues muchas gracias por estar. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazos de vuelta. Recordarle el número en cabina 55 35 08 47 61, nuestra vía de contacto. Y también, pues, recordarle que a través de las distintas redes sociales de CIMAC Noticias, Facebook, Instagram, X, va a poder encontrarnos como CIMAC Noticias y utilizando estos dos hashtags, CIMAC Radio y Periodismo Feminista, pues va a poder hacernos llegar sus comentarios, la propuesta de temas de que quisiera que estuviéramos abordando aquí, incluso si tiene, como le decía hace unos momentos, alguna denuncia que hacer, bienvenida. Y estamos también recordarle que estamos enlazadas de manera simultánea a Michoacán, en Michoacán, a través de Radio Monarca en el 106.7 de FM. Saludos a Contepec y también estamos enlazadas de manera simultánea en el Estado de México con Radio Joco en el 106.9 de FM. Saludos al Estado de México. Un gusto que estén con nosotras aquí en Análisis Feminista. Y bueno, vamos a pasar un poco de cultura. Si usted anda buscando qué mirar en el cine, qué nuevas opciones, propuestas, hay dónde tocar nuevos temas, pues miren, ni más ni menos que está Mi Género Tour 2026. Esta es una apuesta que tiene muchos años y ya Stephanie nos lo va a contar. Y ahora mismo está mi Género Tour 2026 está desde el 6 de agosto, pero termina el 10 de septiembre, así que todavía tenemos rato para poder mirar. Y Stephanie Goitortua, espero que lo haya dicho bien, ella es la directora operativa de MIC. Así que cuéntanos desde cuándo está Mi Género, qué trae este año y dónde se estará mirando. Por favor, Stephanie, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias por la invitación, Lucia. Y efectivamente estamos muy felices de que es ya nuestra 15ª edición. La muestra cumple 15 años en esta ocasión. Y como bien dices, es un tour que no solamente sucede en la Ciudad de México, sino que es itinerante y vamos a estar visitando 14 estados de la República con sus diferentes sedes. Todos los estados y las sedes y la programación respectiva la pueden consultar en detalle en el programa de mano que está subido a la página web, que es www.micgenero.com, y ya desde ahí todos los detalles los pueden consultar, pero por mencionar algunos de los estados en los que estaremos, vamos a visitar Baja California, Chiapas, Morelia, Veracruz, Nuevo León, Michoacán, entre otros, Estado de México también. Entonces, es una programación muy extensa que se compone de 46 películas divididas en largometrajes, en cortometrajes y en la retrospectiva de Susan Sontag, que este año se le dio como, digamos, el espacio a Susan Sontag para ver 4 de sus películas.
que para la gente que no sabe quién fue ella, porque ella ya murió, pues fue una filósofa ensayista muy importante que no solamente escribió, sino que también realizó cine y que su cine es poco conocido, entonces es una gran oportunidad para que puedan conocer también su actividad fílmica y pues ampliar la mirada sobre los temas de importancia y de relevancia al día de hoy, que es la violencia, las imágenes, cómo también pueden ser violentas, cómo estas imágenes nos condicionan como un público pasivo muchas veces y es una invitación también a retomar nuestra parte activa como sociedad, involucrarnos activamente, como digo, en las cuestiones de las desigualdades, del racismo, del machismo, etcétera, para pues poder transformar nuestra sociedad y vivir equitativamente cada vez más. Pues ojalá lo logre. Oye, Stephanie, cuéntanos qué películas de Susan Sontag vamos a poder ver y un poco invítanos, enamóranos de estas películas. Pues dos de ellas están elaboradas con el apoyo de Suecia, cuando Susan Sontag se acercó a este país que tenía un poco más de libertad en los temas que ella quería exponer, porque pues su discurso es muy potente, es muy, incomoda mucho y en ese sentido no todos los países querían apoyarla en la elaboración de estas películas. Estas se llaman Brother Carl y Duet for Cannibals. Estas películas las vamos a poder ver y en este año pues también la Embajada de Suecia colaboró y apoyó a la muestra para que se pudieran traer. Entonces se las recomendamos muchísimo para que puedan entrar más en la mirada de esta gran autora. Y en la Ciudad de México, ¿en qué lugares, en el Estado de México, en qué lugares, en qué sedes va a poderse mirar en Michoacán? Cuéntanos un poco esto. Bueno, pues aquí en la ciudad, en la Cineteca, en los faros, Faro Cosmos, Faro Aragón, todos estos proyectos que es más a la periferia de la ciudad para que diversos públicos no se tengan que trasladar siempre hacia el centro. En el Estado de México, en la Cineteca Mexiquense también, tenemos Salón Gallos allá por Chiapas. Son una infinidad de sedes, así que les recomiendo sí revisar el programa de mano porque ahí están todas las direcciones, los nombres de las sedes, los horarios, para que no se pierdan las actividades que también son actividades fuera del cine, como pueden ser masterclasses, talleres, conversatorios. Es decir, que una de las intenciones de la muestra no solamente se trata de proyectar las películas, los cortometrajes, sino también crear espacios de discusión y de reflexión con los públicos que pueden o no estar familiarizados con estos temas, porque recordemos que la muestra, si bien tiene el hilo conductor de la perspectiva de género, también tiene 12 categorías que piensan el tema de las desigualdades en general, como por ejemplo puede ser la migración, la movilidad humana, el etarismo o relaciones intergeneracionales, que el etarismo es discriminación por edad. También hay otra categoría que es minorías en foco, contramedia, cuerpo atlético, que esta cuestiona la forma en cómo los cuerpos son representados de manera hegemónica en la pantalla. Entonces, estas narrativas que se reapropian por parte de estas minorías, nos muestran otro tipo de experiencias con su voz propia y pues tratan de construir un poco este discurso que normalmente se repite una y otra vez desde lo hegemónico. Stephanie, 15 años de mi género, ¿qué cambios has visto a lo largo de estos 15 años? En dos sentidos, mi querida. Uno sobre el desarrollo fílmico, ¿no? Hay cambios, hay nuevas propuestas. ¿Qué has encontrado? ¿Qué cambios has visto en esos 15 años? Pero también en la población para recibir este tipo de propuestas fílmicas. Pues uno de los cambios afortunados que hemos visto es un creciente interés por parte de las juventudes por participar en la muestra, ya sea asistiendo a las películas o ya sea enviando su propuesta como cortometraje, sobre todo, que se abre la convocatoria a que dentro de estas 12 categorías que mencionaba, si hay realizadoras, realizadores que quisieran que su cortometraje se proyecte dentro de la muestra,
pues aplican y cada vez afortunadamente hemos recibido más y más cortometrajes y sobre todo el tema de los derechos humanos ha estado como más fuerte y con más mayor interés en los últimos años, sobre todo este y el pasado. Entonces, yo creo que estas preocupaciones pues van muy también de la mano con la situación actual que se vive año con año de manera política y que las y los realizadores de alguna manera también se inspiran o pueden ver estas problemáticas como dignas de reflejarse y de tratarse, ya sea desde la ficción o desde la parte documental. Entonces, pues es muy interesante ver cómo se van involucrando de manera muy activa y muy creativa, apropiándose de estos temas y mostrando realidades que pocas veces son mostradas en el cine convencional. ¿Qué tan fácil las instituciones abren sus puertas? Porque yo recuerdo los primeros años, pues era convencer que sí, que valía la pena, que eran eh, películas profesionales, que tenían sustento, ¿no? Porque como que si no es Hollywood, entonces no hay nada, ¿no? Y mucho de esto, pues, es lo que Mick fue abriendo, ¿no? Eh, a propuestas ciudadanas, etcétera. Esto, ¿hay más apertura, Stephanie? Sí, sí hemos visto más apertura y también creo que esto se debe a la constante labor de otro de los programas dentro del festival que se llama 100 horas de activismo, en donde se invitan a organizaciones no gubernamentales, activistas, académicos y académicas profesionales en áreas que de interés para la muestra y que después de las películas están estos y estas invitadas hablando y abriendo debates sobre los temas en cuestión para reflexionar todavía más profundamente de esto, de hacer una revisión crítica de los fenómenos sociales y cómo también nos afectan y afectamos a otras poblaciones tomando o no decisiones. Y esto se vuelve muy interesante y creo que ha abierto la puerta para que haya más colaboración también por parte de fundaciones. Por ejemplo, en este año nos acompañó la Fundación Heinrich Böll y la Fundación Rosa de Luxemburgo, con especialistas hablando, por ejemplo, del derecho a la ciudad, que eso Mm, es un tema muy apasionante y muy importante, sobre todo ahora que vivimos el tema de la gentrificación tan creciente en la ciudad. en todo mundo. Así es, entonces, bueno, fue muy interesante contar con la presencia y el apoyo de de las fundaciones hablando sobre este tema y a lo mejor dando a conocer la profunda problemática que hay a partir de esto y que muchas veces tal vez intuimos más o menos de qué va, pero ya que lo vemos un poco más la capa profunda del iceberg, vemos que es realmente complejo y entonces ya como que nos empiezan a caer más veintes para poder transformar estas problemáticas o por lo menos empezar a hacernos conscientes. Recuérdanos la página, mi querida Stephanie, donde podemos consultar la programación completa, porque pues no nos vamos a poder retener todo en la memoria. Es www.micgénero.com y también en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Instagram, ya sea X, ahí se van publicando también día con día la programación y las sedes con los horarios y más material inspirador para que acudan a la muestra. ¿Todavía están en la Ciudad de México? Ahorita ya finalizó en la ciudad, pero estamos en la gira por los estados hasta el 10 de septiembre. Así que hay que echar un ojo, a lo mejor se nos fue, como a mí, como en mi caso, yo quiero ver a Susan Sontag, pero a lo mejor me puedo ir al Estado de México a verla porque me queda cerca, así que aprovechamos y hacemos dos cosas, conocemos un poco más de nuestros entornos alrededor. Stephanie, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras y ya nos contarás lo que venga en el aniversario 16 de Mi Género. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias y bueno, gracias a la audiencia que está siempre con nosotras. Gracias, tía Car, por acompañarnos, Antonia Luján. Muchísimas gracias por estar. Y bueno, recordarle que esta producción corrió a cargo de Yasmín Hernández. Le recuerdo que puede escuchar de manera simultánea y agradecer como siempre a Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampos, y también saludar y agradecer siempre este enlace, esta
sinergia que desarrollamos con Radio Joco en el 106.9 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Pues nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana en una emisión más de Análisis Feminista. Hasta pronto, yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos vemos el próximo miércoles. Esto fue Análisis Feminista con Lucía Lagunes. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.